Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Señor, que traigas a las personas que deben escuchar este mensaje. Trae tú a las personas, Señor, que tú quieres que escuchen este mensaje. Ahí donde quiera que se encuentren, en el país, en la nación en que se encuentren, seas tú, Señor, llegando a esas personas, tocando esos corazones, Padre. Tú sabes lo que ellos necesitan. Tú sabes el camino que han estado siguiendo. Aquí está, Señor, tu palabra. Envíala, Señor, y que atraviese los corazones, que penetre en ellos para que hagan ese cambio, Señor, para que ocurra ese cambio en sus vidas y para que puedan enderezar su camino, Señor, para que puedan seguir, que puedan conocer a este Dios maravilloso que todos necesitamos conocer. No podemos seguir viviendo apartados del Señor, no podemos. Jesucristo es la vida. Sin Él en nuestro corazón estamos muertos, pero no lo conocemos y creemos que podemos vivir sin Él. Vivimos vidas vacías sin Jesús. Él es la vida, Él es la esencia, la sustancia de todo. No podemos estar sin Él. Cuando usted conozca a Jesús y cuando usted lo tenga en su corazón, se va a dar cuenta que ha estado viviendo una vida vacía. Gracias, Señor, te damos. Te ruego, háblanos, dirígenos en esta reunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Comenzando de nuevo o volviendo a comenzar. Y hoy día vamos a hablar de estar a solas con Dios, de estar a solas con Dios, como en un pez, porque vamos a hablar del libro de Jonás también, haciendo referencia a la historia de Jonás, el profeta Jonás. Pero hoy día vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de su palabra, vamos a hablar de la desobediencia a la palabra de Dios, vamos a hablar de la necedad del hombre en no hacer la voluntad de Dios. Vamos a hablar de cómo comenzar de nuevo. Y vamos a hablar de la misericordia de Dios. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y fíjese, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, ocurren varias cosas en nosotros, nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó usted a la palabra de Dios la primera vez que comenzó a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos? Muchos reaccionan con necedad, es decir, escuchan la palabra de Dios y creen que eso es para ignorantes. Creen que eso es, no creen en Dios, no creen en su palabra. Hay mucho ateísmo allá afuera en estos tiempos, mucha gente que no cree en Dios simplemente. Pero es porque no se han puesto a pensar un poquito en estas cosas. Creen que es ignorancia, creen que los que estamos aquí somos ignorantes, que hemos sido engañados y que estamos creyendo pues fantasías o que somos fanáticos de creencias engañosas, mentiras. Y yo le digo una cosa, esto sí, es cuestión de creer o no creer. Creer o no creer. O usted cree en Dios, en su palabra, en la Biblia, en lo que dice ahí, o usted no cree, simplemente. Pero para eso no voy a realmente enfocarme en esto, pero sí quiero tomar un minuto para, si usted es de los que no creen, yo le digo algo. Si usted se ha mirado a usted mismo en el espejo, o si usted se conoce algo de usted mismo, debe reconocer que su cuerpo es una maravilla. Y que su cuerpo, solamente su cuerpo es una maravilla, una maravilla. Pero que además nosotros vivimos rodeados de maravillas. La naturaleza, el sol, el clima, todo está hecho para el ser humano. Los alimentos están hechos para nosotros, la naturaleza, los animales, todo son maravillas de maravillas. Ahora, usted puede creer que todo esto es producto de la casualidad o que esto es producto de un creador. O sea, ¿quién está detrás de usted, del ser humano, de la creación del ser humano, del ADN, que dice que ya es una maravilla el ADN, donde se describe, ¿verdad?, cómo es el cuerpo humano, sus características? Si el ser humano, la naturaleza, la vida animal, vegetal, el sol, los climas, ¿es una casualidad o es creación de un creador, de una inteligencia superior? Si usted cree que esto es casualidad, pues que es más difícil creer eso, a creer que hay un creador detrás de esto. Hay un creador y ese creador nos dejó nada menos que la Biblia, su palabra, donde Él nos
donde Él se presenta a sí mismo. La Biblia, la palabra de Dios, que usted la tiene en su casa probablemente, tiene un libro, una Biblia ahí en su casa, que nunca ha abierto tal vez, allí se presenta el Señor. Se presenta para que usted le crea. Fíjese que yo estaba en la misma situación cuando yo comencé aquí, cuando yo escuché la palabra de Dios hace 15 años por primera vez. Yo no había leído mi Biblia que tenía en mi casa, pero cuando comencé a escuchar de la palabra de Dios a través de unos hermanos que comenzaron a compartirme, yo me quedé muy curioso de lo que hablaban. Entonces yo fui a la palabra de Dios y comencé a leerla por mí mismo para ver si era cierto eso. Y comencé a investigar, una pequeña investigación, y la misma palabra de Dios, a medida que la iba leyendo, me iba convenciendo a mí. Entonces yo le sugiero que si usted no cree, haga lo mismo que yo hice, que yo tampoco creía. Pero al leer la palabra de Dios, el mismo Señor, a través de su palabra, porque esta es palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Cuando usted la comienza a leer, es el mismo Señor que le va a hablar a su corazón. Es decir, a usted le va a convencer el mismo Señor, no usted ni nadie más. No es el pastor, no es el hermano, es el Señor el que convence. Su Espíritu Santo, el que nos convence a nosotros. Lea, vaya a la palabra de Dios, allí la tiene en su casa, abra en cualquier parte de la Biblia. Pero yo le sugiero que abra el libro de Mateo, San Mateo o San Juan, pero puede abrir cualquier parte. Yo leía todos los días una parte, y leía, y esto cambió mi vida hasta el día de hoy y la seguirá cambiando, no hay vuelta atrás, porque ahí está la verdad. Entonces, usted o cree o no cree, pero yo le digo una cosa, sigue escuchando estos mensajes, sigue leyendo la palabra de Dios, o comienza a leer la palabra de Dios y sigue escuchando estos mensajes, que usted va a ir recibiendo la verdad de Dios, no mía, la verdad de Dios. Y Dios le va a hablar a su corazón. Y Dios le va a convencer de que esta es la verdad. Es Dios directamente hablando a su corazón si es que usted lo busca a través de su palabra. Si usted dedica tiempo a ellos. Pero si usted ignora esto, usted no hace caso, usted simplemente sigue su vida como antes, usted se lo perdió. Yo le digo. Porque en la medida que usted vaya leyendo la palabra de Dios, se va a dar cuenta que es Dios hablando aquí. Es Dios hablando por medio de la Biblia. Y Dios nos habla dándonos mandatos y órdenes. Porque Dios no da consejos, Dios no da recomendaciones, Dios da mandamientos, que son mandatos, que son órdenes. Entonces es el Señor que se acerca a la vida de usted y le dice, haz esto, o deja de hacer esto, corta con eso, haz esto otro. ¿Para qué? Él nos da órdenes, nos da mandatos que debemos de cumplirlos, porque Él es el Señor, Él es Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados aquí en este mundo a hacer lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, hacernos lo que nos venga en gana. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, al Dios Todopoderoso que existe, Él es el Rey, Él es el Señor y nos dice, haz esto, haz el otro, ¿para qué? Para que nos vaya bien, porque hemos venido viviendo apartados de Él vidas equivocadas y Él nos dice, no sigas así, ven y haz esto, corta con eso, deja el otro. El Señor nos da sus mandatos para que los cumplamos. ¿Para qué? Para bendecirnos, para que nos vaya bien, para que dejemos de hacer lo malo, para que nos pueda salvar Él, para que nos pueda salvar del camino equivocado en el que estamos. Es decir, los mandatos de Dios que están en su palabra son para nuestro bien, para salvarnos, para que lleguemos a cumplir la misión que Él tiene para nosotros. ¿Sabía usted que Dios tiene una misión para usted? ¿Sabía usted que usted está en este mundo no para hacer lo que usted quiere, sino para cumplir una misión que el Señor tiene para usted? ¿Sabía usted que usted está en esta vida para hacer la voluntad de Dios y no su voluntad propia? Dios lo creó a usted y tiene una misión para usted. Dios lo creó a usted con un propósito. Ahora, usted no sabía nada de Dios, no creía que tenía un propósito y creía que podía hacer de su vida lo que quería. Ahora sabe que no es así. Pero léalo usted mismo, vaya usted a las Escrituras y allí lo va a encontrar. Yo simplemente le estoy diciendo lo que está ahí y lo que yo he podido comprobar. Porque nosotros los que estamos aquí enseñándole, hablándole a usted, no es solamente que creemos. Eso ya fue. Ahora nosotros no creemos, sabemos de lo que le estamos hablando. Al principio es creer sin ver, ya nosotros hemos visto.
Ya nosotros le hablamos sobre cosas concretas que sabemos que existe, que hemos visto, que hemos probado. Él es real, Él es verdad y Él está en nuestra vida, lo hemos visto en nuestra vida personal, en la vida de los demás, alrededor de todo. Sabemos de lo que le estamos hablando, es 100% seguro, Dios es real, existe y le está buscando a usted, así como me buscó a mí, porque Él lo quiere salvar. Dios le está buscando a usted porque le quiere salvar de ese camino equivocado en el que se encuentra, un camino de pecado, un camino incorrecto, donde usted cree que está bien, pero no está. Está yendo a un abismo donde se va a caer y donde va a terminar mal. Ahora, puede que alguien diga, no, que ignoro todo esto, ¿no? Ignoro lo que está hablando este señor, no creo lo que dice. Entonces, fíjese lo que dice la Escritura. Yo le invito a que vayamos al libro de San Juan 3. Abra su Biblia, traiga su Biblia. Siempre que escuche mensajes con nosotros, traiga su Biblia a la mano para que usted compruebe lo que yo le digo. No proviene de mí. Lo que le hablamos aquí proviene del Señor, de la palabra de Dios. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 3. Versículos 16 a 18. Dice así, está hablando Jesucristo, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, fíjese, usted que no cree todavía, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación eterna, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que dice aquí en este pasaje, primero es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ha enviado a su Hijo Jesús hace 2000 años para salvarlo a usted y a mí y a todos, a toda la humanidad. Pero hay algunos que escuchan este mensaje, escuchan la palabra de Dios y la rechazan. Esos están rechazando a su Salvador, están rechazando la luz que viene porque ellos prefieren vivir en tinieblas. Dice este pasaje de Juan 3, 16 al 18. Prefieren quedarse con lo que tienen, no quieren dejarlo, prefieren estar en tinieblas y no vienen a la luz. Jesús es la luz, su verdad, su palabra es la luz, pero ellos no, prefieren quedarse acá. Y escuchan la palabra de Dios tal vez, pero no, dicen no, hay un rechazo ahí, no. Prefiero quedarme en la oscuridad, se quedan en la oscuridad, no vienen a la luz. Y fíjense que dice no vienen, nosotros tenemos que ir a la luz. Usted tiene que buscar la luz, usted tiene que ir a la palabra de Dios, usted tiene que buscarlo al Señor, usted tiene que venir aquí, escuchar su palabra, venir a la luz. ¿Pero para qué? Para dejarse guiar, para comenzar a hacer lo que Él le dice, para que la luz entre en su vida y usted salga de toda oscuridad, de toda mentira. El que está en engaño no somos nosotros, es usted que está en oscuridad, que no quiere venir a esta luz. El que está en oscuridad cree que nosotros estamos engañados. Nosotros conocemos la verdad, es la verdad del Señor que está aquí. Esta es la verdad, es lo que acabamos de ver. El Señor Todopoderoso enviando a su Hijo Jesucristo a salvar a la humanidad, en una misión de salvar a la humanidad. Pero Él se presenta y hay algunos que no creen en Él, le rechazan. Hoy día, así como hace 2000 años, la gente le rechaza mayoritariamente y solamente un pequeño sector dice que son los que vienen a la luz. Y ellos son los que caminan derecho. Yo encuentro que hay tres tipos de personas a esta altura, digamos, en esta enseñanza a esta altura. Aquellos que no creen simplemente a pesar de lo que hemos hablado, no creen. Y viven su vida a su manera, en la vanidad, en cosas vanas, que no llenan, que no sacian. Como yo también la he vivido antes, así, antes de conocer la palabra de Dios, creyendo que estaba bien en todo lo que yo hacía, pero apartados de Dios. Y creemos que las cosas de Dios son ignorancia, así creemos. Entonces esos son los que no creen, los que viven en la vanidad, haciendo las cosas a su manera. Después está un segundo grupo,
aquellos que creen, pero deciden, subrayo, obedecer a medias. Es decir, esto sí estoy de acuerdo, esto sí voy a hacer, pero otras cosas no. Entonces, en unas cosas sí van a la luz y dicen, sí, yo decido cambiar, pero en otras cosas se quedan en oscuridad, no van a la luz, porque no quieren cambiar, no quieren dejar eso. O no quieren o no pueden, porque de alguna manera regresan ahí, no lo sueltan. Ya sea que no quieren o no pueden, es lo mismo. No van a la luz, se quedan en oscuridad. Están en la luz a medias. No se puede estar así. No se puede estar así. No se puede estar con Dios y con las tinieblas. No se puede. Entonces, están a medias y a ellos se cumple el versículo que está en el libro de San Lucas 12:47. Simplemente que es que los que están así a medias con Él van a ser azotados, van a recibir azotes. Es decir, el Señor los va a sancionar, porque no pueden estar a medias con Él, van a lamentablemente cosechar de lo que están sembrando. El Señor les está revelando la verdad para salvarlos y ellos deciden estar a medias con el Señor. Pero hay un tercer grupo, que son los que sí deciden cambiar y deciden ir a la luz para que toda su vida oscura sea iluminada, para dejar la oscuridad y comenzar a vivir en la luz. ¿Por qué? Porque no se quieren perder lo que Dios tiene para ellos. No se quieren perder. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Eso quiero yo. Deciden cambiar, tomar decisiones para cambiar, para apartarse de la oscuridad. Y lo que tiene Jesús para mí, lo que tiene Dios para mí, eso quiero. Esos son los que caminan en luz. Deciden caminar totalmente en luz. Bueno, ¿quién es usted en este grupo? ¿Quién es usted? Porque en todos ellos, en los tres grupos, implica tomar decisiones. Los primeros han decidido no creer, quedarse como están. Han decidido quedarse en la oscuridad. Y lamentablemente esos van a sufrir las consecuencias. Las consecuencias porque hemos dicho en el libro de San Juan que hemos leído hace un momento, y vamos a recalcar esa parte para que lo tengan bien claro, en el libro de San Juan que hemos leído hace un momento, el verso 18, San Juan 3:18. El que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, no es condenado. Esos son los que creen en Jesús, muy bien. Y ojo que creer implica hacer. O sea, cree en Jesús, por lo tanto, va a hacer lo que dice en su palabra. Pero dice algo más. Pero el que no cree en Jesús, no cree en esta palabra, no creen en el mensaje que yo les estoy transmitiendo ahora, no creen. ¿Qué dice? Hacia ellos, para ellos, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. O sea, sí hay condenación. Porque no ha creído en el nombre de Jesús, no ha creído en Jesús, no cree en su palabra, no quiere ni abrir su Biblia, no cree, esa persona ya está siendo condenada. Lamentablemente, cuando termine su vida aquí en este mundo, va a ir a un juicio y en ese juicio ya está puesta su condena, desde ahora que no ha creído. Eso dice aquí. Eso significa que no va a entrar a la vida eterna, va a entrar a la condenación eterna. Y ahí yo le digo, nadie quiere estar ahí. Eso es horrible, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia le llama infierno a eso. Yo no, la Biblia le llama. Entonces sí existe el cielo, existe el infierno, existe los que creen en Jesús y deciden seguirlo, y están los que no creen. Están los que creen en Jesús y deciden seguirlo, y están los que no creen y deciden quedarse como están. Esos ya están condenados, dice la Escritura. No son mis palabras, son palabras de Jesús, que están en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18 hemos leído. De manera que este mensaje es para todos. Quien quiera que sea usted en el grupo, en cualquiera de los tres grupos que he mencionado que se encuentre usted. Si usted cree parcialmente, no es suficiente. Si usted cree y obedece parcialmente, tampoco es suficiente, porque usted tiene que tomar la decisión de hacer todo lo que dice aquí en la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. La Biblia, la Santa Biblia, cualquiera, ya sea la Biblia católica, es palabra de Dios. Palabra, a menos que sea una Biblia modificada, ¿no? Que existen algunos. Pero la Biblia católica, la Biblia evangélica es la misma. Básicamente es la misma, básicamente. El Señor nos manda a creer todo lo que dice aquí. Pero si usted cree parcialmente en ella, no le es suficiente, no le sirve. No va a poder agradar a Dios así y lamentablemente no va a poder caminar, obedecer a Dios. No. Porque su palabra es toda, no es parcial. Esto es todo del Señor y todo es verdad. Y fíjese, algo más le quiero decir y quiero que lo tengan bien claro todos, incluso aquellos que ya conocen de este tema, que el Señor nos ha dejado su palabra para que hagamos lo que dice en ella, pero además
no hagamos lo que no dice en ella. Hagamos lo que dice en ella y no hagamos lo que no dice en ella. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, pero solamente lo que ahí dice. No hagamos lo que no dice. Porque esta es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, si usted hace algo que no está acá, usted no está haciendo la verdad. Limítese a hacer lo que aquí dice, suficiente. Viva conforme a lo que dice la palabra de Dios. No haga las cosas que no dicen acá. Se va a meter en problemas, porque va a entrar en otros caminos donde va a terminar en pecado apartado del Señor, porque el Señor le dice que haga esto. Punto. Esto nomás. Suficiente con todo lo que está aquí. Usted tiene que leerla, buscarla, dejarse guiar por sus pastores, buscar la dirección del Señor diariamente y usted va a poder comprender, porque Él le va a dar entendimiento. Si usted le busca, le pide ayuda, Él le va a ir enseñando directamente. Fíjese que enseña acá es el Espíritu Santo directamente a las personas que le buscan. Nosotros los pastores somos guías, pero no somos los que enseñamos. El que enseña es el Espíritu Santo. Eso también es... Eso ya viene para otra sesión, tal vez, pero es así. O sea, en la medida que usted busque al Señor, Él le va a enseñar, Él le va a dirigir, y nosotros simplemente somos los que damos lo que el Señor nos pide que demos. Es un complemento, no es lo fundamental, es lo que el Espíritu Santo es lo que le va a dar directamente a usted, al que le busca, al que se entrega a Él, al que decide hacer su voluntad. A ese, el mismo Señor le va a comenzar a dirigir, así como me ha dirigido a mí, el mismo Señor. Él lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. Ahora quiero presentarles un caso. Entonces, porque esto que he hablado acerca del Señor, he hablado acerca de su palabra, he hablado acerca de la desobediencia, y ahora vamos a hablar de un caso de desobediencia, que está registrado en la Biblia. Como siempre, todo viene de ahí. Entonces, para que usted se ubique, quien sea que en el nivel que se encuentre se ubique, que hay casos de desobediencia claros en la Biblia y cómo se manifiesta el Señor, cómo opera Dios, y cómo es su misericordia, ¿verdad?, delante de los pecadores. Cómo es su amor del Señor a pesar de que nosotros estamos en pecado. Siempre, Señor, dispuesto a salvarnos. Porque detrás de todo esto que le he dicho, detrás de la Biblia, detrás de sus mandamientos, hay un Dios amoroso que nos quiere salvar. Y que envió a su Hijo Jesús a salvarnos, no a condenar, como hemos leído. Jesús nos dijo en Juan 3, 16, 17, que Él no ha venido, en 3:17, que Él no ha venido a condenar, sino a salvar. De tal manera que aquí, si usted está viendo esto como reglas, como que es difícil, usted está equivocado. O el Señor simplemente le quiere salvar. Y le pide a usted que decida hacer cambios para poder salvarlo, para poder bendecirlo, para que usted pueda cumplir la misión que Él tiene para usted en su vida, para que usted pueda vivir una vida con gozo, que sobrepasa todo entendimiento, para que usted pueda vivir en paz, para que usted nunca más se sienta solo, para que usted nunca más sienta la falta de nada, que usted esté completamente lleno, que no tenga ningún vacío en su corazón, para que usted encuentre el sentido de la vida, para que usted encuentre la misión de su vida. Esas son cosas, palabras mayores, son difíciles de explicar, pero todo eso lo encuentra una persona cuando decide creer y seguir a Jesús, y decide ponerse a disposición de lo que el Señor quiere. Esa persona va a ser guiada por el Señor, nada menos que por su Santo Espíritu, y todo le irá bien. Y la luz de Jesús, la luz le va a iluminar en su vida y echando fuera toda oscuridad, toda herida, todo dolor, toda falta de perdón, todo sufrimiento. El Señor lo va sacando, y esta persona vive en la luz, en gozo. Palabras que no se conocen en el mundo allá afuera, solamente para aquellos que deciden hacer la voluntad del Señor, deciden creerle al Señor y hacer lo que dice aquí, dejarse guiar. Por eso es que esta palabra es importante para usted. Usted recíbala, haga lo que yo le digo, usted va a recibir directamente la dirección del Señor y el Señor va a comenzar a tocar su corazón. No es a través de personas, de hombres, es del Señor directamente a usted. Yo soy simplemente el guía, el que lo dirige a usted hacia Él, hacia su palabra, para que usted le busque a Él todos los días y usted se levante en las mañanas y le diga: Señor, guíame, Señor, dirígeme, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame, aquí estoy. Y va a su palabra y le busca, y va a su palabra y le busca todos los días, y usted, más temprano que tarde, el Señor se va a manifestar a su vida. Va a ver usted, va a ver los cambios, amén. Pero siempre con esa disposición del corazón para hacer lo que dice en su palabra. No le frene, como hemos dicho. Si usted decide hacer las cosas a medias, frena la labor del Señor y no puede obrar el Señor en usted, amén. Entonces sea como el tercer grupo que hemos dicho.
Vamos entonces al libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, vamos a entrar en la segunda parte de este mensaje, que es la historia del profeta Jonás. En el capítulo 1, Jonás se encuentra antes de Mateo, San Mateo unos capítulos antes, un poco antes de Mateo. Libro de Jonás, del capítulo 1. Vamos a leer desde el comienzo del libro de Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, es decir, el Señor dando órdenes nuevamente, el Señor da órdenes. Le dice así a su profeta, porque Jonás era un profeta de Dios: levántate y ve a Nínive. Ve, allá le dice el Señor, porque es el rey. El Señor es el rey, es el Señor, es nuestro Dios, el Creador. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, ve y diles a ese pueblo que es un pueblo desobediente, que es un pueblo cuya maldad ha llegado a mis ojos, y que le va a anunciar que lo va a destruir, que les viene una sanción fuerte. Es el Señor enviando a su profeta a la ciudad de Nínive en una misión. Y ahí viene qué hizo Jonás. Pues Jonás se levantó, dice el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás, del libro de Jonás, se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, el Señor lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis, se fue en otra dirección, desobedeció. Esta es una historia de desobediencia. Que cuando el Señor lo manda a Jonás a cumplir una misión hacia Nínive, él se va en la dirección opuesta hacia Tarsis. No quiso obedecer al Señor. ¿Qué sucede entonces? Versículo 4. Entonces se embarcó Jonás en una barca y ya está, camino a Tarsis. Entonces en el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién? Se levantó un gran viento en el mar, producto del Señor. El Señor lo mandó, ese viento. Hizo levantar el Señor un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Es decir, ellos pensaban evidentemente que se iban a hundir, que se iba a romper la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Diversos dioses que ellos tenían seguramente, no eran del pueblo de Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, Jonás estaba durmiendo en una nave que se estaba a punto de hundir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. O sea, ellos sabían, en sus creencias, que esto no era normal. Esta tempestad no era normal, y que era producto de una maldición o de una desobediencia a uno de los dioses de ellos. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron a ellos, a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo? Es decir, le estaban interrogando a Jonás: ¿quién eres tú? ¿Por qué nos ha venido esta tempestad? Seguramente tú has hecho algo malo, le has desobedecido a tu Dios. Y eso era justamente lo que había pasado. Es decir, el Señor había mandado esta tempestad en contra de Jonás por su desobediencia. Fíjese, son las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuáles son? Se viene una tempestad en contra de la persona. ¿Qué más? Dice, y en el versículo 9, Jonás le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. O sea, Jonás sabía por qué había venido la tempestad. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará,
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Eso es importante. Es decir, Jonás sabía que él estaba mal con el Señor y que por esa desobediencia de él había venido esta tempestad que estaba a punto de hundir la nave. Él sabía. Pero fíjese, acá quiero resaltar algo. Él sabía, pero él no se arrepentía. Él no se arrepentía. Voy a seguir leyendo. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Es decir, cuando el Señor decreta algo, hermano, hermana, no hay quien pueda contra él. Cuando el Señor cierra una puerta, no hay quien la abra, y cuando el Señor abre una puerta, no hay quien la cierre, dice la Escritura. Aquí se cumplía eso. El Señor había determinado que esa tempestad se levante en contra de Jonás. Jonás estaba en esa nave, entonces en contra de la nave. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó después que lo echaron? El mar se aquietó de su furor, paró la tempestad, ni bien lo echaron al mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Bueno, hasta ahí la historia con estos tripulantes de la nave. Jonás había caído al mar y evidentemente se iba a morir en el mar. Pero dice en el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 6 días y 3 noches. Es decir, Jonás había desobedecido al Señor y en lugar de irse a Nínive se fue a Tarsis, en la dirección opuesta. Jonás sabía que estaba en desobediencia en contra de Dios, pero no se arrepintió. Siguió por el camino opuesto a la orden de Dios. Y el Señor le mandó una tempestad. Como una sanción, le mandó una tempestad a la nave y Jonás sabía que esa tempestad era por él, por su desobediencia a él. Y él dijo: arrójenme al mar y así se va a solucionar el problema de la tempestad. Pero fíjese que Jonás no se arrepintió. Esto es lo más interesante, que a pesar de que Jonás sabía que todo esto venía por él no se arrepentía. Y Jonás fue lanzado al mar. Y Jonás estaba al borde de la muerte, ciertamente, porque allí no tenía quien lo salve. Pero Jonás tampoco se arrepentía. O sea, estaba pasando por una situación bien difícil Jonás y no se arrepentía. ¿Y qué hace el Señor? El Señor no ha terminado con Jonás todavía. El Señor le manda un pez para que lo trague el pez y ahí se mantenga, digamos, a salvo de ahogarse. Pero está dentro del pez. Y Jonás tampoco se arrepiente todavía, no se arrepiente todavía, está en el pez y todavía no se arrepiente. Pero pasan 3 días, o sea, ya después de varios días la situación cambia. Después de 3 días, no se dice si es al segundo día o al tercer día, pero ya comenzó a cambiar la situación. Y dice, ahí comenzamos en el capítulo 2 del libro de Jonás. Entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces, este es como una oración, dice, de Jonás dentro del pez. Y dijo así, esto estamos en el libro de Jonás, capítulo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esta es su parte de lo que él dijo. O sea, él está clamando al Señor. Acá dice, desde el seno del Seol, del infierno, ahí ya se veía el muerto. Clamé y mi voz oíste. El Seol es como decir el infierno en esa época. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Escuche bien todo esto que habla Jonás, cómo se siente, cómo ve él lo que le está pasando. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Aún veré tu santo templo. O sea, tiene una esperanza en el Señor. Las aguas me rodearon hasta el alma. Hasta el cuello, no, hasta el alma. Qué manera de expresarlo. Me rodeó el abismo. El alga me enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. O sea, hasta el fondo se estaba hundiendo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Se veía hundido, perdido, desechado, derrotado. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Se acordó del Señor, en su dolor, en su angustia, en su derrota.
en el fondo del hoyo, se acordó del Señor. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Sigue aquí en el verso 8, se compara a él. En el verso 8 se compara con otros. Y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, él se compara con otros que no claman a Dios y que viven vidas engañosas, engañadas, y donde creen que nada les va a pasar y no claman por la misericordia de Dios. Eso dice en el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, dice, se compara, ¿verdad? Mas yo, en el versículo 9, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Eso significa que se está arrepintiendo. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Fíjese, el Señor ordenó al pez que vomite a Jonás en la tierra. Ni siquiera en el medio del mar, que lo vomite en la tierra. Es decir, el Señor lo salvó. ¿Qué hizo Jonás dentro del pez? Allí Jonás se dio cuenta de que estaba hundiéndose, que estaba muriéndose, y ahí recién se acordó del Señor y clamó al Señor. El clamor lo salvó. Clamó al Señor, se arrepintió. Aquí al menos comienza un primer arrepentimiento, después lo sigue, porque dice, pagaré lo que prometí. Hay una promesa que le había ofrecido al Señor, seguramente de antes. Y allí el Señor lo rescató y lo puso en tierra firme. Ahora continuamos con el capítulo 3, seguimos la historia. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Es decir, ya el Señor lo había sacado del pez, lo había puesto en tierra y otra vez le mandó la orden. La misma orden. Levántate y ve a Nínive. ¿Y qué pasó esta vez? El versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Entonces, finalmente, ¿qué hizo Jonás? Fue a Nínive. Después de toda su desobediencia, cuando ya se estaba hundiendo para morir, se estaba en la oscuridad de lo que significa estar dentro de un pez totalmente oscuro, ¿verdad? Está en tinieblas, está en oscuridad, hundiéndose, perdiéndose, muriéndose. Clamó al Señor. Y el Señor lo salvó y lo puso en tierra firme. Y ahí otra vez el Señor le dice, ve a Nínive, y él va. ¿Qué significa? Que se arrepintió y ahora sí fue a Nínive. Se arrepintió de su decisión equivocada que había tomado y ahora sí fue a Nínive. Y ahí cumplió la misión que le había encargado y ahí continúa la historia. Entonces, esta es una historia de desobediencia. Y cuando uno desobedece, se va a levantar una marea en contra de él, producto de su desobediencia. Y Jonás hemos visto que no se arrepentía, que a pesar de que sabía que estaba mal, porque Jonás reconoció que estaba mal, reconocía que estaba mal, reconocía su falta. Él sabía que había hecho lo opuesto a la orden del Señor. Él tenía una justificación, ciertamente tenía una razón, pero estaba desobedeciendo al Señor. Y después de eso vino una tormenta que estaba a punto de matarlo y aún así no se arrepentía. Sabía su error, reconocía su error, pero no se arrepentía. Seguía en la dirección incorrecta. Hasta que ya su situación fue ya dramática, ya creía que se moría. Y ahí, ¿qué pasó? Clama al Señor y el Señor lo salva. Pero fíjese, algunas veces nosotros podemos llegar a una situación que no nos arrepentimos. Ya sea porque uno no quiere o porque no puede. No importa realmente cualquiera de las dos. Es decir, hay dos casos. Ya sea porque no quiere arrepentirse, porque prefiere mantener su situación como está, no quiere soltar algo, no quiere soltar esto, prefiere mantener el control de algo, no quiere arrepentirse. O el que sí quiere arrepentirse pero no lo logra hacer. En los dos casos es igual, no se está arrepintiendo. Y es peligroso esto, porque se va a seguir hundiendo. Esa persona se va a seguir hundiendo como Jonás está empeorando su situación. Y lo único que lo puede sacar de ahí es el clamor. Pero tiene que clamar, porque si Jonás no clamaba, se moría. Se moría. No lo puede salvar el Señor. El Señor le manda un pez, lo quiere salvar. No deja que se muera. Pero finalmente el Señor no lo puede salvar hasta que Él haga su parte. Amén. Entonces, yo sí he visto casos, conozco de casos que algunos no llegan a clamar al Señor. Están en una situación terrible y no llegan a salvarse porque no clamaron al Señor. Y se perdieron. Sí hay casos así, lamentables. El Señor nos da alternativas. El Señor nos enseña lo que debemos de hacer por su palabra.
Aquí nos enseña cómo es el Señor, cómo el Señor nos quiere salvar, pero cómo es la desobediencia, la terquedad del ser humano en hacer lo contrario. No quería Jonás torcer su brazo, él no quería ir a Nínive, no quería que ese pueblo se salvase, no quería, porque sabía que eran pueblos pecadores, sabía que eran malvados, no quería que se salvase, no quería ir a Nínive para hacer lo que Dios le mandaba. Entonces, en su terquedad, a él le pasó todo esto. Entonces, este es un mensaje para aquellos que reconocen que han cometido pecado, para aquellos que reconocen que han cometido pecado, que no están agradando a Dios en ciertas áreas. Tal vez en algunas sí, pero en otras no. Tal vez están a medias con el Señor. Este es un mensaje para usted, que está a medias con el Señor, pero que de alguna manera no se arrepiente, ya sea porque no quiere o porque no puede. No quieren venir a la luz, o no pueden venir a la luz, están quedando en oscuridad parcial, pero esa oscuridad parcial va a envolverlo todo, va a llenar todo de oscuridad finalmente. Hasta lo que estaba bien lo va a oscurecer, porque no se puede agradar al Señor a medias. Entonces estas personas están hundiéndose más en un hoyo del cual solamente el clamor los puede sacar. Solamente el clamor a Dios los puede sacar. Si usted clama, el Señor lo va a levantar. Esto es como el caso de volver a Egipto, en el pueblo de Israel, cuando nosotros hemos estudiado en la Escritura que el Señor de Egipto los libertó por el clamor del pueblo. Pero si alguien quería regresarse a Egipto, él volvía a ser esclavo. Si alguien que ya no quería seguir al Señor por A o B desobedecía, es como si regresara a Egipto. Y de ahí regresa a la esclavitud. De ahí no lo puede sacar el Señor a menos que clame. Entonces, esto es para aquellos que reconocen que están mal. Sí, reconozco que yo he cometido un error. Este mensaje es para ellos. Así como Jonás reconocía que él estaba mal, él sabía que había desobedecido a Dios y que eso que estaba pasando era producto de su pecado, lo reconocía. Pero aún así no se arrepentía o no llegaba al arrepentimiento, no llegaba. Había una fuerza muy fuerte en contra de él que le impedía llegar y no se arrepentía y seguía en esa misma situación, hundiéndose cada vez más al fondo, como dice el mensaje, el clamor de Jonás, yéndose hasta los cimientos de los montes, dice en el versículo 6, ¿verdad? Jonás 2:6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. O sea, estaba hundido en cerrojos, estaba prisionero y no podía salir. Eso entiendo yo como que no podía salir, estaba prisionero de la oscuridad, de las tinieblas, porque eso aprisiona, no deja salir, engaña, confunde, atrapa, las tinieblas atrapan. Así estaba Jonás en tinieblas. Amén. No llegaba al arrepentimiento, su situación se fue complicando cada vez más. Pero ¿sabe qué? Ahí entra la misericordia del Señor. El Señor no había terminado con Jonás, como tampoco ha terminado con usted. El Señor no quiere que usted se pierda, tampoco quería que Jonás se pierda. Él le mandó un pez. Y en ese pez Jonás pasó 3 días. Lo libró de la muerte, del mar, de la tempestad. Él le mandó un pez, pero ese pez era como un salvavidas para él. ¿Por qué? Porque en ese pez tuvo tiempo de estar 3 días vivo a solas. Jonás estaba a solas, ¿con quién? Consigo mismo y con el Señor. Ciertamente, consigo mismo. Entonces Jonás en esos 3 días tuvo tiempo de meditar. Y si regresamos nuevamente al texto que hemos leído de su oración dentro del pez, si podemos separar en segmentos esta oración o este clamor, ¿verdad? Primero, que es un clamor. En Jonás 2, el clamor de Jonás es así dice, ¿no? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, el seno del infierno clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo del medio. Aquí comienza su narrativa de cuál es su estado. En este clamor nosotros vemos cuál es el estado de Jonás. Su estado es que él se siente en lo profundo de los mares, que está desechado. En el versículo 4, desechado delante de tus ojos. En el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, se hunde, está hundido. Me rodea el abismo, ¿sí? En el versículo 5, el versículo 6, descendió a los cimientos de los montes, está en el fondo, en el hoyo, hundido.
Esta es su situación. Entonces, en parte de este clamor está su situación actual. Jonás nos describe cómo clamó. Clamó ubicándose cuál es su posición. Cuando usted clame al Señor, fíjese, háblele acerca de su posición. ¿Cuál es su posición? Usted se está yendo abajo, al hoyo. Si usted no se da cuenta de eso, usted en su desobediencia, usted está yéndose cada vez más abajo. No se puede mantener en una área de desobediencia al Señor. No se puede. Uno se va alejando de él cada vez más, pero hacia abajo se va hundiendo. Claro, esto fue porque Jonás ya estaba en el pez, pero mientras estaba en la barca, él no se arrepentía. Tuvo que llegar a esto, a ese extremo para arrepentirse, para clamar y arrepentirse. Primero clamar. Pero tal vez usted todavía está en la barca, entonces todavía no se arrepiente. Todavía no clama. No espere a estar a que lo arrojen al mar, no espere. Ahí busque al Señor y reconozca su pecado y arrepiéntase. Pero si no llega al arrepentimiento, todavía, va a continuar hacia abajo. Pero hasta aquí, aún así, el Señor está con nosotros y nos quiere salvar. Entonces Jonás nos describe cómo es su estado primeramente, cuál es su posición. Su posición es que está hundiéndose y cada vez está más abajo y lo rodean las tinieblas. Pero después dice, en el versículo 6, en la segunda parte, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía me acordé del Señor. Cambia, hay un cambio. Ahí se acordó del Señor y de su misericordia del Señor, que el Señor está ahí, siempre está ahí escuchándonos. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Él estaba en clamor y dirigió su oración al Señor. Amén. Se dirigió a Él. Y se comparó, otro pasaje, otra parte, se compara con aquellos que no hacen esto. Y dice, hay algunos que están en caminos equivocados y no claman al Señor, no conocen la misericordia del Señor, han abandonado la misericordia, eso dice en el versículo 8. Pero Él dice, mas yo, con voz de alabanza, ofreceré sacrificios. Amén, allá está cambiando, ya está cambiando, ya está hablando de su compromiso con el Señor. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces Jonás nos enseña cómo clama, primero se ubica en su posición de pecado, de falta delante del Señor, pero después se acuerda que hay un Señor misericordioso, que lo quiere salvar, y él llega al arrepentimiento, a reconocer su error. Entonces, ¿qué es lo primero aquí? Reconocer su falta, reconocer su posición. ¿Sabe qué? Cuando uno está en esta situación difícil de desobediencia, que ha estado con el Señor a medias, uno necesita pasar 3 días, según este pasaje, 3 días a solas con el Señor. Tal vez usted necesite ahí, sí puede buscar aislarse del Señor 3 días. 3 días para pasar usted a solas con Dios y consigo mismo. Es usted a solas consigo mismo, diría yo primero, y con Dios allí. Primero consigo mismo. Primero Jonás se ubicaba en su posición consigo mismo, con respecto a sus decisiones que había tomado. Sus decisiones equivocadas hacia dónde lo habían conducido, eso hemos visto en su oración. Primero es reconocer su condición, cómo es que está y por qué llegó ahí, por sus errores. Está hundiéndose cada vez más, eso es un primer punto. Y después se acordó de su Señor, que Él le quiere ayudar, Él le ama. Y ahí comenzó a inclinarse hacia Él, a buscar a Él. Y ahí es donde reconoce su falta, viene el arrepentimiento y el Señor lo rescata. Usted necesita, para poder llegar para que el Señor lo pueda rescatar, necesita estar a solas con Dios. Necesita estar a solas consigo mismo. Para llegar a esa reflexión personal, para que luego busque al Señor misericordioso. Y la misericordia del Señor está ahí siempre lista. No ha terminado con usted, no ha terminado con nosotros. Él nos quiere rescatar. Entonces, este mensaje es para aquellos que han estado o están en falta con el Señor y el Señor los quiere rescatar. Para que sepa usted qué tiene que hacer. Usted está como Jonás. Ahora, ojo que Jonás era un profeta del Señor. Es decir, era alguien que estaba obedeciendo al Señor, pero que un día tomó una decisión equivocada y estaba haciendo lo contrario. Puede usted tener muchas cosas buenas que agradan al Señor, pero otras que no. Y por esas otras, lamentablemente, se está yendo usted a Tarsis. Como Jonás. No espere llegar tan abajo para comenzar a clamar al Señor. Busque esos 3 días a solas con el Señor, como nos enseña la Escritura. Esto es una enseñanza para nosotros, lo que debemos hacer para lograr que el Señor nos rescate.
El Señor lo levantó. El Señor mandó al pez a que vomite a Jonás en tierra firme. El Señor nos quiere salvar, siempre nos quiere salvar. Amén. Jonás estaba yéndose abajo hasta que clamó al Señor. 3 días. Él estuvo endureciendo su corazón hasta que llegó un punto en que ya estaba llegando al límite de su resistencia, y ahí se acordó del Señor. Entonces, cuando uno está en tinieblas, hermano, hermana, cuando uno está envuelto en su pecado, le confunde, las tinieblas le confunden, a usted le engañan, y a veces uno cree que está bien, pero no lo está. Cree que esto puede seguir así por un tiempo, pero se está yendo cada vez más abajo. Jonás creía que podía seguir en la barca, camino a Tarsis, y se puso a dormir. Se puso a dormir en la barca. Él creía que podía seguir, a pesar de que su desobediencia, a pesar de que la marea estaba fuerte. Él como que no creía. Eso es las tinieblas que comienzan a confundirlo aún. Y que cree que no pasa nada, pero se está yendo a pique, al fondo. Entonces yo le digo, así es el engaño. El engaño, las trampas, las tinieblas envuelven, confunden, y uno no se da cuenta de su estado. Por eso que necesita pasar un tiempo a solas con el Señor. El Señor le ayuda a clarificar, a que usted pueda ver si usted le busca ayuda. Le busca a Él por ayuda. En esos 3 días que usted busque al Señor, apague su celular, desconéctese. Cuando se dice 3 días a solas, imagínense Jonás, 3 días en un pez. ¿Qué podía hacer ahí en un pez? Absolutamente nada más que buscar al Señor. Entonces usted tiene que apartarse, no sé cómo, apartarse, busque. Si no puede, de alguna manera, haga lo más que pueda, acérquese lo más que pueda. Pero ya sabe, esto es lo que mandó el Señor. No espere usted que el Señor lo mande 3 días. Algunos creyentes que yo conozco que han tenido que sufrir un accidente para ir a un hospital para que estén a solas con el Señor. Y ahí, la verdad que ahí se encontraron con el Señor. Yo sé caso, se han encontrado con el Señor. Gloria a Dios, gracias Señor. No le pase esto a usted, y nadie quiere que nos pase. Por eso usted saque esos tiempos a solas con el Señor necesarios. Acá dice 3 días, yo no le puedo decir menos porque acá dice 3. En esos 3 días apague su celular, desconéctese como que usted está a solas con el Señor, búsquelo, y Él, así como con Jonás, Él va a obrar en usted. Usted dígale, haz como Jonás en mí, Señor. Pero usted tiene que abrirle su corazón, estar aislado totalmente con usted mismo y con Él. Nada más. Fíjese, este mensaje es importante. Es importante porque el Señor quiere ayudarnos. Y nosotros somos los que no se lo permitimos. Esa es nuestra desobediencia, en nuestra terquedad, en nuestra desidia, en postergar las cosas. Que nosotros nos vamos apartando al Señor. No se puede postergar las cosas. No postergue usted. No postergue usted lo que tiene que hacer. Si el Señor lo está llamando a usted para que haga algo, hágalo. Si usted reconoce que está en camino equivocado, está en desobediencia, hemos visto al comienzo, cómo el Señor envía a Jesús para salvarnos. Él es la luz que viene al mundo para sacarnos de nuestra oscuridad. Y muchos que dicen, no vienen a la luz. No vienen a la luz. Prefieren quedarse en algunas áreas en oscuridad. No haga eso. Este es un llamado de atención del Señor para todos. Para todos. Ya sea inconversos, ya sea creyentes a medias, para todos. El Señor nos está llamando a que le busquemos, a que enmendemos nuestros errores, a que busquemos serle fiel en todo, no a medias. No mantenga áreas oscuras en su vida. El Señor quiere que usted se arrepienta de sus pecados para salvarle. Pero si usted no llega al arrepentimiento, no puede, tal vez sea porque no pueda o porque no quiera. Si usted no llega, va a tener que clamar al Señor para que le ayude. Pero hágalo, no postergue esto, no postergue su clamor. Se está yendo cada vez más abajo, se está ya a punto de que lo lancen a la mar. Claro, el Señor va a seguir con usted ayudándolo hasta el final, pero no espere llegar a esa situación tan dolorosa. Hasta aquí, el Señor nos ha hablado. El Señor está detrás de todo esto, siempre buscando ayudarnos, siempre buscando levantarnos, siempre. Estamos en esta serie que se trata de comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo, ¿por qué? Porque hemos cometido decisiones equivocadas y no estamos bien con el Señor.
y necesitamos comenzar de nuevo. Nadie puede corregir parcialmente sus errores y creer que puede continuar con el Señor. No. Si uno tomó decisiones equivocadas, tiene que comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya ese creyente regresó a Egipto y ni cuenta se dio. Tiene que comenzar de nuevo, tiene que salir de Egipto, tiene que clamar para que el Señor lo saque de Egipto nuevamente. Es decir, no hay otra manera. No se puede corregir parcialmente algo y pretender que va a estar bien con Dios de sus errores, de sus decisiones equivocadas que ha tomado. No se puede. Necesariamente se tiene que volver a comenzar. Amén. Todo creyente que ha andado en desobediencia regresa a Egipto y ahí se queda esclavizado. Todo creyente que no puede obedecer en ciertas áreas, o no quiere o no puede, está esclavizado. Está bajo el dominio del enemigo. No puede. Si no puede dejar ciertas áreas, está bajo el dominio. Así que tiene que ser sincero consigo mismo y reconocer que necesita clamar a Dios para que le quite esa venda de los ojos y pueda ver realmente para poder arrepentirse. ¿Cómo hizo Jonás? Jonás llegó al arrepentimiento después de haber clamado al Señor. Clamó y de ahí el Señor le quitó la venda de los ojos y pudo ver su error para arrepentirse. Pero mientras estaba en situación de pecado, no se podía arrepentir. No se podía arrepentir. Para que una persona que esté en ese estado se pueda arrepentir, tiene que primero clamar a Dios para que el Señor lo liberte. Eso es importantísimo. Esa secuencia que se presenta también en el pueblo de Israel igual. Nos enseña el Señor claramente. Primero es el clamor a Dios para que sea libre, para que pueda ver, para que se le quiten la venda de los ojos y pueda ver su pecado, para que se pueda arrepentir de su pecado. Porque si no, no puede ver su pecado, cree que está bien, cree que eso que está haciendo no es tan malo. Entonces no se puede arrepentir si usted no considera que lo que está haciendo está mal. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias a Dios, tú estás siempre dispuesto a ayudarnos, tú eres misericordioso, tú estás aquí para salvarnos, tú enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos a todos. Tú solamente quieres que tengamos esa disposición en nuestro corazón para hacer tu voluntad, para tomar la palabra de Dios y decidir obedecerla, para decidir cambiar aquello que reconocemos. Señor, que está mal, hemos venido viviendo vidas totalmente apartadas de ti, Señor. Tu palabra llega a nosotros y debemos tomarla como luz para nuestro camino. Así debemos tomarla. ¿Cómo está tomando usted la palabra de Dios? ¿Como un fastidio? ¿Como algo que le quiere quitar su libertad? No, la palabra de Dios es luz para nuestro camino, para que podamos dejar esos comportamientos incorrectos, para que podamos salvarnos. Es la luz que viene para decirnos que tenemos que cambiar, que hemos estado haciendo cosas incorrectas, hemos estado transgrediendo la ley de Dios y nos espera una sanción. Pero si nosotros decidimos cambiar, Él nos ayuda y Él le levanta, Él le pone en el camino correcto y usted se puede salvar, puede enderezar su vida y puede gozar de las bendiciones que Dios tiene para usted. Le damos gracias, Dios, gracias Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo. Padre bueno, eres bueno, sin duda eres bueno y nos quieres ayudar. Aleluya. Tú eres misericordioso, poderoso. Aquí tú no tienes responsabilidad de nada, somos nosotros con nuestras decisiones incorrectas las que nos han conducido a ir camino hacia el pez, hacia hundirnos. Pero aquí estás tú dispuesto siempre para salvarnos. Sí, Señor. Por eso te damos las gracias. Por eso que siempre estás dispuesto a salvarnos, a levantarnos. Gracias Dios, gracias Dios. Nada más que agradecerte y reconocer que nosotros somos pecadores. Aproveche usted aquí y ore conmigo. Si este mensaje le ha recordado a usted que usted está en áreas en falta con el Señor, acérquese a Él. Si usted puede arrepentirse, inténtelo hacer. Si usted no logra, a pesar de que lo dice, no logra arrepentirse, clame al Señor. Vamos, hágalo conmigo. Señor, abro mi corazón hacia ti, Señor, reconociendo que estoy en falta, Señor, que he pecado en contra de ti. Reconozco, Señor, que no he hecho lo que tú quieres que yo haga. Reconozco, Señor, que he sido como Jonás, Padre, desobediente, terco. Padre, así no puedo continuar. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero, Señor. Yo sé que seré probado en esto, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo estoy dispuesto, Señor, a clamar de ser necesario con tal de salir de esta situación, salir de este entrampamiento, Señor, pues yo no me quiero apartar de ti.
Reconozco que soy pecador. Reconozco, dígale, sus pecados. Reconozco, Señor, que estoy mal. Yo sé que te necesito. Aquí está, Señor, mi corazón. Te ruego. Ayúdame, límpiame, Señor, de mis pecados. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, Señor, pero yo no me quiero apartar de ti. Dígale eso. Y busque al Señor todos los días. Y decida esos días a solas. Decida pasar esos días a solas con Él. Y Él va a hacer maravillas con usted. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por estar ahí siempre, siempre, siempre junto a mí, siempre a mi lado, para levantarme, para recogerme de mis errores. Tú eres, Señor, luz en mi camino. Tú eres el que me levanta, el que me sostiene, Señor, el único que me puede sacar de esa situación. Y estás ahí y no te vas a ir. Y ese es mi gozo, Señor, saber que tú estás conmigo. Saber que puedo contar contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. No quiero llegar al hoyo, Señor. No quiero. No quiero pasar por el fuego, Señor. No quiero. Ayúdame, Señor. Ayúdame y yo voy a hacer mi parte, Señor. Yo haré mi parte. Yo te buscaré, Señor. Yo separaré ese tiempo a solas contigo porque lo necesito. Dios le bendiga a mi hermano, a mi hermana. En el nombre de Jesús yo lo bendigo a usted, bendigo a su familia. Usted tiene un propósito para el Señor. El Señor le quiere levantar a usted. Tiene una misión para usted. No tarde en buscar al Señor. No tarde en enmendar sus errores, en corregir, porque el Señor quiere algo con usted en su vida. Tiene un plan para usted, tiene un plan para su familia. No postergue más los planes del Señor. Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en el siguiente mensaje.